A Pedro Morales, candidato por Acción Popular, con el número 8. Muy buenas noches. Y solamente deme 30 segundos, un minuto, para que el candidato de Acción Popular, Pedro Morales, también pueda referirse con respecto a este trabajo que se viene haciendo desde la Fiscalía para poner en evidencia esta corrupción que ha estado escondida durante tantos años en partidos políticos tradicionales, ¿no? Como lo han sido el Partido Popular Cristiano, Fuerza Popular, en su momento el partido de Alejandro Toledo, de Ollantumala, en fin. ¿Qué opinión tiene usted Carla, al respecto? Primero comentarte o señalar que el Partido Acción Popular es el único partido que no está inmiscuido en el tema de corrupción de Odebrecht, como tú lo has señalado, has mencionado a todos los partidos menos Acción Popular. Entonces nosotros estamos orgullosos de representar a ese gran partido, un partido tradicional, pero que a la vez es un partido honesto, un partido que busca renovar sus cuadros, que busca meter gente joven, gente nueva, pero gente con experiencia en nuestro caso. Yo considero que la Fiscalía tiene ya los elementos para empezar a hacer bien su trabajo, para empezar a resolver, ¿no? Para dar de una vez una resolución, no esté alargando el tema ya, ¿no? En primer punto. Y en segundo punto, yo no he visto ningún pronunciamiento de otros partidos que están presentándose en esta elección, como el PPC, ¿no? Sobre los personajes que están involucrados. Si bien acá mi contrincante electoral, porque no mi enemiga, sino mi contrincante, ha señalado, como tú lo has dicho, que ha pedido la exclusión de Canepa, y por qué no también con esa misma energía han pedido también la exclusión o la separación o la licencia de Lourdes Flores, ¿no? Lo mismo pasa con Alianza por el Progreso. No ha habido ningún pronunciamiento, Carla, respecto a estos casos de Villanueva, respecto a los casos de Donaire, respecto a tantos casos que ha tenido el Congreso anterior. Ellos están presentando igual, vienen a la elección como Villanueva si nada era hubiera un invitado pasado. del partido, ¿no? Pero era del partido, y ese partido no se ha pronunciado, Carla. No se ha pronunciado, tampoco se ha pronunciado el presidente Vizcarra al respecto. De hecho, los congresistas deben dejar de tener inmunidad. Tenemos que modificar la inmunidad para que no sea el Congreso quien determine, ¿no es cierto?, que sus propios colegas se levanten o no la inmunidad. Lo tendría que hacer el Tribunal Constitucional para que pueda determinar de una manera independiente, ¿no es cierto?, respecto de lo que va a ocurrir con un poder del Estado. Respecto de la modificación de la reforma judicial que nosotros estamos pidiendo... Hacemos un alto aquí para hablar por favor, del tema de la inmunidad parlamentaria, que entiendo que no le ha caído muy bien la propuesta de la candidata García. No, yo no estoy de acuerdo en esa propuesta, y te explico por qué, Carla. Yo sí creo en una eliminación, pero una eliminación parcial de la inmunidad parlamentaria. Es decir, los candidatos que lleguen al Congreso con delitos o con procesos pendientes no tienen el proceso de inmunidad parlamentaria, a ellos no se les aplicaría. Pero sí se les aplicaría a los congresistas elegidos que dentro del periodo de congresal puedan cometer algún delito. Para eso se mejoraría el procedimiento, es decir, la Corte Suprema pediría el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el Congreso tendría 3 días para pronunciarse. Si en 3 días no se pronuncia a favor o en contra, automáticamente se levantaría la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué es esto, Carla? Porque el congresista necesita la inmunidad parlamentaria para ejercer su labor de fiscalización. Eso es muy importante, es una institución que rige ante muchos años, y no por populismo. Digamos, se puede ustedes dicen si no se pronuncia, y si el Congreso se pronuncia y no le retira la inmunidad, ¿qué pasaría? Ahí viene un proyecto alternativo que porque esto es lo que ha pasado, o sea, el Congreso ha llevado a discusión si se levanta o no. Acá debemos acabar. Sí, acá tengo un proyecto alternativo. Sí, perdón, para terminar. Respeto. Sí, por favor. Acá termino. Mira, cuando pase ese escenario que tú me dices, planteamos también la revocatoria o alternancia ¿no?, de congresistas. Es decir, si hay congresistas que han blindado y hay congresistas que han actuado mal, la población va a tener el poder de en 2 años y medio ratificar a los buenos congresistas o sacar a los malos congresistas, a los blindados y a los que blindaron. Es decir, pero ahí habría que llevar a cabo. Hay 2 proyectos que vienen completando. Podría tomar incluso más tiempo. Ahí Carla, permíteme discrepar democráticamente en estos conceptos.
el procedimiento para levantar la inmunidad, ¿no es cierto?, es un procedimiento técnico que cae en manos de los congresistas. Y lo que hemos visto, no en los últimos 5 años, en los últimos 10 o 15 años, es que al final del día nunca le levantan la inmunidad parlamentaria. Tenemos que acabar pues con los donaires, tenemos que acabar con todos estos pillos que llegan con carga judicial y que al final del día buscan en la representación política, ¿no es cierto?, una coraza para poder evadir la justicia. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: es verdad que el congresista necesita de la inmunidad para su trabajo de fiscalización. Entonces, esa protección que debe recibir con la inmunidad parlamentaria tendrá que servir respecto de las acusaciones o denuncias que pueda recibir respecto de su labor de fiscalización. Pero estamos pidiendo que una entidad como lo es el Tribunal Constitucional se encargue en un proceso sumarísimo de determinar el levantamiento de la inmunidad, precisamente para que no se alarguen pues estas reuniones que se tienen que hacer, estas sesiones que se tienen que hacer, porque mira, cuando no tienen quórum para poder reunirse en las comisiones especiales, basta con que un par de amigos se enfermen para decir no hemos podido completar el quórum, entonces pasan de mes en mes y siguen evadiendo la acción de la justicia porque el parlamentario no termina siendo levantada la inmunidad. En el ejemplo que pone mi colega, sería la pregunta: ¿quién elige al Tribunal Constitucional? Hemos visto cómo estaba contaminada la Corte Suprema y el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional finalmente es una elección política que le hace un ente político como el Congreso de la República. Entonces, ¿por qué querer quitarle una institución tan importante como la inmunidad para que el mismo Congreso decida sobre el levantamiento de inmunidad? Y ahora, lo que tú has dicho, tu preocupación, que es valedera, tiene una solución: que los partidos políticos, primero, deslinden con la corrupción; segundo, no lleven candidatos con procesos; y tercero, que hagan una lucha frontal. Lo que tú comentas es bastante demagógico. De lo que se trata es que, mira, yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el congresista García Belaúnde podría haber terminado con la comisión este periodo lavando Orellana, hubiera podido terminar corto, con los peajes de Curi si no hubiera tenido inmunidad parlamentaria. Que es muy y corto, te pongo otro ejemplo. Requiere de alta responsabilidad. ¿Sabes por qué? Así es. A ver, yo acá tengo, sí, no te preocupes, acá tengo yo un comentario, Carla. Si bien es cierto, nosotros, o a título personal, no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, porque hay que ser muy responsables, el tiempo no va a dar, hay que terminar una serie de reformas políticas, la elección del tribunal y algunas otras leyes de coyuntura que se tengan que analizar. Sí estoy de acuerdo con aterrizar el capítulo económico de la Constitución. Es decir, este capítulo económico se dio cuando había terrorismo, se dio cierta ventaja o ciertos beneficios a la inversión privada, porque teníamos que incentivar la inversión. Eso ha sido hace cuántos años. Entonces, sí hay que reformar un poco el capítulo económico. No estoy de acuerdo con una constituyente, ni tampoco cambiarlo de la noche a la mañana, pero sí hay que aterrizar el capítulo económico a la actualidad. Todo lo que tú has dicho es cierto. Ahora, te comento un poco en nuestro caso también, a raíz de lo que decía mi colega. Yo tengo 9 años alrededor como asesor del Congreso. He sido asesor de la Comisión de Constitución, asesor de la Comisión de Justicia y asesor de la bancada de Acción Popular. Y he visto cómo los congresistas de Acción Popular han ejercido su rol fiscalizador y por qué la inmunidad parlamentaria es importante. Y yo entiendo que mucha gente esté desilusionada, muchos ciudadanos, pero yo he visto que de no tener esa inmunidad parlamentaria, de habérsela sacado al Congreso para dársela a la otra entidad, no se hubiera podido tener los resultados que al menos los congresistas de Acción Popular han tenido, incluido mi padre. Mi padre fue alcalde de Huancayo en 3 oportunidades y fue perseguido político por el gobierno de Alberto Fujimori. Él llega al Congreso el año 2000, con ese Congreso convulsionado, con mayoría fujimorista que se parecía mucho al de ahora. Hacen una real fiscalización, no pudo haber persecución política ahí, y finalmente sacan a Fujimori y Paniagua es el presidente transitorio. Entonces, qué importante es cuando la inmunidad parlamentaria es bien usada. Por eso nosotros queremos renovar la política y queremos adecentar la política. O sea, los jóvenes, Carla, estamos llevando dentro de Acción Popular esta renovación, pero esta renovación con experiencia y esta renovación sobre todo honesta, de buena política. La política es buena cuando se practica a favor de la población y no a favor de los intereses particulares. Ustedes han sido claros
y han hablado con la verdad a la hora de hacer las declaraciones en sus hojas de vida Sí, respecto claro. de lo Sí, que claro. Es tienen, no importantísimo. tienen, y hablemos no solo de bienes materiales, sino también de denuncias, procesos abiertos, procesos pendientes. Una reflexión antes de irnos. Yo quiero saludar esta entrevista y saludar a mi colega porque acá estamos sentados dos partidos tradicionales, dos partidos que tienen historia, dos partidos democráticos, ¿no? Y también pedirle a la población que analice antes de emitir un voto, que analice al partido, que analice sus candidatos y que analice su lista. Muchos partidos están siendo vientre de alquiler, muchos partidos están siendo satélite del fujimorismo y la población tiene que darse cuenta. ¿Como cuáles partidos? Por ejemplo, Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional está lleno de ex-fujimoristas. Entonces es un partido satélite del fujimorismo. Y advertirle además, Carla, a la población que si el fujimorismo llega a tener la cantidad de congresistas que las encuestas nos dicen hoy día, que ojalá, quiera Dios, no sea así, los consensos de los que hemos hablado para aprobar los proyectos que mi colega y yo hemos podido exponer hoy día, no va a ser posible. Van a seguir los enfrentamientos, no vamos a tener tal vez ese consenso necesario porque ya tenemos el ejemplo del Congreso anterior. Yo me permito pedirle hacer- a la población finalmente que analice bien, somos acá dos partidos políticos tradicionales, democráticos. Te ayudo y en vamos la a ello. posición que tienes y solo una aclaración para quienes no tienen todavía claridad con el manejo de las encuestas. Las encuestas de hoy día y todas las que se están manejando apenas reflejan un porcentaje Así es. de lo que va a suceder, ¿no es cierto? Porque la población hoy día todavía está terminando de pensar en Navidad y en el Año Nuevo. Así es. El próximo año, en enero, es que se van a conectar con el proceso electoral y cuando tengamos muestras reales recién podremos decir si realmente esos porcentajes de los que hablan las encuestadoras hoy día, que se dicen serias, van a poder llegar a los números que ellos están indicando. Yo hago una Pero es nuestra referencia, obligación sinceramiento, advertirlo, ¿no? claro, Es una nuestra referencia obligación muy advertirlo de concreta. todas maneras para En que el la caso, por población ejemplo, de las sepa, ¿no? elecciones municipales pasadas, Reyardo, ¿no es cierto?, tenía 20% sostenido en los 3 últimos meses. Y después el hombre se desinfló. Las encuestadoras decían que él Bueno, era el hizo una ganador mala absoluto. campaña también, ¿no? Hizo una Pero- mala campaña pero las también. encuestadoras venían Y Acción afirmando Popular, algo, y Acción y lo Popular que venía ocurre- como una maquinaria claro, como y ahora, lo, así y lo que ocurre yo creo que eso es se va a replicar. las encuestadoras pues hablan de la verdades, foto del momento, ¿no? de verdades que no son tan verdades, porque al final del día lo que ocurre es que la población decide en la cola. A Lourdes Flores la a gran, Lourdes Flores la un daban gran como- porcentaje como esas de mismas encuestadoras a Lourdes Flores la daban como ganadora en segunda vuelta, un ¿no? gran porcentaje de la Entonces, población decide precisamente en la cola. Entonces, yo creo que los partidos responsablemente El lo que tema de las tenemos que encuestas hacer ha es sido una constante en los últimos Sí. Así es. procesos electorales y creo que ahí ningún partido se salva, ningún Así es. candidato tampoco queda excluido de estas encuestas que a veces han inflado Mira, un poco los resultados. Lo responsable es plantear propuestas claras, lo responsable es llevar candidatos honestos, Así lo es. responsable es que los partidos le digan al país, mira, vengo con este equipo de gente honesta, de gente correcta y decide tú. Revisa las hojas de vida, revisa, investiga quiénes son, de dónde vienen y decide responsablemente. Y que Ahora, deslinden con la corrupción de una manera frontal y directa. Ojo, eso El también es muy presidente importante. Martín Vizcarra hace algunos días pidió a los electores votar por aquellos candidatos que estuvieran a favor de eliminar la inmunidad parlamentaria. Se ha ganado ahora un proceso por haber Claro. violado este principio de neutralidad. ¿Les ha hecho un favor a ustedes o flaco favor ha hecho a su gobierno? En fin, porque ellos se habían abanderado como los luchadores anticorrupción y precisamente la eliminación de la inmunidad parlamentaria era pues una bandera que una ellos bandera están- propia. Ha Están- sido una declaración muy peligrosa. A mí me parece que el presidente no tiene por qué inmiscuirse en este proceso electoral. Por ley él está impedido. Ya sabemos que el jurado electoral especial le ha abierto una investigación, va a tener una llamada de atención, pero con ese mismo ímpetu, ¿por qué el presidente Martín Vizcarra no pide también la eliminación de la inmunidad presidencial? Mira, o sea, yo no solamente ahí- para terminar, o sea, no solamente si quiere eliminar la inmunidad parlamentaria, también hay otras inmunidades que pueden ser revisadas, pero finalmente ese no es el punto, Carla. El punto es que Pero él no la debe inmunidad, inmiscuirse. la inmunidad se la levanta el Congreso, ¿no? Soy una mujer formada en Derecho
y en doctrina social cristiana y sobre todo en los temas teóricos respecto de la democracia. Soy una defensora acérrima de la democracia y creo en la independencia de poderes. O sea, más allá de poder juzgar los comentarios que pueda hacer el presidente de la República, lo que se le tiene que decir al presidente de la República es que él finalmente ni siquiera fue elegido, sino que a partir de los sucesos que hemos tenido con las vacancias que ocurrieron, Claro. él quedó... Él formó parte de una pero por plancha eso, presidencial. pero por eso, Cuando tú él votas, quedó, votas por la él plancha, quedó claro, como no responsable, votas por ¿no es uno, cierto?, de la conducción, de la ejecución del país. Y por lo tanto su deber, ¿no es cierto?, es conducir los ministerios para ejecutar y aplicar las políticas públicas para que el país se siga desarrollando. No puede ser posible que al día de hoy él siga interviniendo en temas políticos y no haga su trabajo y existan ministerios que todavía no han acabado siquiera de ejecutar el 20% de sus presupuestos. Eso es un crimen porque hay población que requiere, por ejemplo, de que se ejecuten las obras. Ellos tienen bien. que hacer su trabajo. Los ministerios Ahora están sí. haciendo agua, Carla, y no hay quien fiscalice esos ministerios. Mira el Ministerio del Interior, ¿qué ha pasado con este tema de las comisarías? No hay un pronunciamiento. Con este tema de los chicos de McDonald's, no hay un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio siguen de manteniendo a la Justicia. ministra de Justicia. Tenemos que despedirnos. Muchísimas Carla, gracias gracias a a ambos ti. candidatos, a Karim García por el PPC y a Pedro Morales por Acción Popular. Feliz año, Carla. Aprovechar para desearle a todos los peruanos feliz año y un próspero tiempo, que el Perú necesita esperanza, ¿no? Este 26 de enero, marca la lampa y escribe el 8.